Agradecemos nuevamente en esta oportunidad, como hemos hecho en todas las ocasiones anteriores, el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su presidenta Roberta Clark. Verdaderamente felicitamos y saludamos el profesionalismo y la profundidad del trabajo realizado. Valoramos especialmente este informe tan contundente, la presentación de esta información, que obviamente tiene una dimensión que trasciende al momento y que coincide con informes de los últimos 10 años del Sistema Universal de Derechos Humanos, del propio Sistema Interamericano, de Amnesty, de Human Rights Watch, de diversos mecanismos no públicos de protección de derechos humanos en Venezuela, de la propia Secretaría General de la OEA. Pero valoramos muy especialmente este nuevo informe presentado hoy por Roberta Clark. Definitivamente hemos continuado nuestro trabajo en este marco de violaciones sistemáticas de derechos humanos y hemos fortalecido nuestros contactos con la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional. Y reiteramos la solicitud de imputación de cargos y órdenes de aprehensión contra los principales responsables del régimen autoritario venezolano, incluido la responsabilidad que tendría el presidente de facto dictador Nicolás Maduro. En el marco de las denuncias por la perpetración de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, reconocidas y presentadas por el panel de expertos de la Secretaría General de la OEA, expertos de derechos humanos de ONU, altos comisionados de derechos humanos de ONU, los informes de la CIDH, así como de la sociedad civil y diversas instituciones, que han señalado, obviamente, la necesidad de atacar el tema de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura, de las desapariciones forzadas, de la persecución política en Venezuela. Definitivamente es necesario llevar a la acción el principio de complementariedad. El principio de complementariedad busca resolver siempre las deficiencias del funcionamiento de justicia en un país, en este caso Venezuela, este país concernido donde las condiciones de impunidad son constantes e irresolubles. El principio de complementariedad procura dar certeza de justicia, o por lo menos posibilidad de justicia, en el lugar donde existe hoy certeza de impunidad. Es la certeza de impunidad que existe en Venezuela, aquello que requiere activar la aplicación del principio de complementariedad. Esta certeza de impunidad, que obviamente puede tener su origen en condiciones personales, de poder económico, social, criminal, es para aquellos que no se aplica la ley ni se investiga la verdad y pueden repetir sus crímenes de lesa humanidad y sus violaciones sistemáticas de derechos humanos. Es cuando los límites que impone la normativa nacional o internacional no se aplica a algunos. También el principio se aplica cuando la falta de dinámicas institucionales o la debilidad de las mismas para hacer frente a determinadas personas o grupos de personas genera condiciones de impunidad, genera falta de justicia. Esto a veces está en las propias dinámicas institucionales del país, donde no existe separación de poderes, donde la justicia está cooptada, donde la aplicación de la ley, así como el funcionamiento de la justicia, se realiza de manera arbitraria o autoritaria. Este funcionamiento institucional transforma la justicia en un arma de doble filo. Por un lado, da impunidad a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Por el otro lado, permite la persecución política, la represión de disidentes y opositores. Es cuando la institucionalidad de la justicia es instrumental en la ejecución del encarcelamiento político. La justicia es parte fundamental del sistema de tortura, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales en un régimen político como este. Que ayer, en un cajón ya herméticamente cerrado, clavaron el último clavo con la designación de Diosdado Cabello como ministro del Interior y de Justicia.
estos casos en que los principios fundamentales de justicia y Estado de Derecho han caducado conjuntamente con lo que debería haber sido la obligación punitiva al Estado para terminar con la impunidad. Pero todo el sistema de justicia está dado para garantizar impunidad y para perseguir, para garantizar impunidad a los más altos responsables del régimen, asegurando la permisibilidad de la desaparición forzada, de la tortura, de las ejecuciones extrajudiciales, de las demás formas de persecución y represión política. Es, por lo tanto, contrario a derecho y al funcionamiento del sistema de complementariedad internacional, pretender que el instrumento decisivo y fundamental de la política de persecución política del régimen sea quien administre justicia. Es una contradicción en sus propios términos jurídicos. Es como retrasar la aplicación del principio de complementariedad porque se esperaba que los tribunales militares de las dictaduras de Uruguay y Argentina fueran en algún momento a otorgar justicia y verdad a las víctimas y familiares de las víctimas. Se debe considerar también que desde el punto de vista humano constituye una aberración que las víctimas sean forzadas a esperar justicia a aquel que es cómplice o coautor o garante de la impunidad de los más altos responsables del régimen. No van a juzgar a su jefe o a sus jefes, porque el sistema de justicia actúa en grado de subordinación. O a sí mismos, no van a imputar a sus jefes o a sí mismos, no van a solicitar órdenes de aprehensión contra sus jefes o contra sí mismos. El otro elemento de la complementariedad es la temporalidad. Es inevitable que nos preguntemos luego que los autores de los crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en el 2014 gozan de impunidad al presente. ¿Cuánto tiempo, más allá de una década, deben esperar víctimas y familiares de víctimas para que se haga justicia? Sería un despropósito jurídico y desde todo punto de vista ir moviendo temporalmente esta espera para aplicar el principio de complementariedad para los crímenes de lesa humanidad, que en esta irracionalidad argumentativa se pensara que fuera necesario esperar por lo menos una década para imputar internacionalmente a los crímenes cometidos en los años subsiguientes a 2014 por parte de los máximos responsables del régimen venezolano. Que la unidad de tiempo mínima para la justicia, para la imputación de crímenes de lesa humanidad fuera una década. Ocurre entonces que mientras la complementariedad espera, se sigue reproduciendo ahora una continuidad de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos, como fueron documentados hoy. El paso del tiempo es claramente un tiempo que opera solamente en beneficio del régimen. Se mueren testigos, caen presos, borran evidencia de las más diversas formas. En cambio, para las víctimas, familiares de las víctimas, significa la eternidad de la impunidad nacional e internacional para los responsables de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento político. La eternidad de la falta de justicia. Un elemento también de la aplicación del principio de complementariedad es la prevención de la ocurrencia de nuevos crímenes de lesa humanidad y nuevas violaciones sistemáticas. La prevención ha fallado completamente en este caso. Las cifras de cuántos presos políticos nuevos hay desde que el fiscal de la Corte Penal visitó Caracas por primera vez y cuántos más hay desde que abrió su oficina, cuántos nuevos casos más de torturas han ocurrido, cuántas nuevas ejecuciones extrajudiciales, cuántos nuevos casos de desapariciones forzadas han ocurrido en este tiempo. Devastador. En este momento en que recrudece la represión, miles de encarcelamientos, desapariciones forzadas, habrían 100 menores encarcelados, que se hace fundamental la aplicación del principio de complementariedad y que se realice la imputación de cargos y pedidos de aprehensión para justamente hacer justicia, ya que la perpetración de crímenes no se ha detenido, sino que se ha exacerbado. La aplicación del principio de complementariedad por parte de la justicia internacional implica a veces algunas acciones que no se deben hacer y otras de la necesidad imperativa de tomar acción. En este caso, la prevención que era necesario aportar en este contexto, que se han asesinado gente, han desaparecido personas, han torturado en continuidad permanente, y todo sin justicia, todo con impunidad. Esta solicitud se realiza en el marco de las denuncias formuladas por los informes del panel de expertos de la Secretaría General, los informes de derechos humanos de la ONU, los informes del sistema interamericano, informes de organizaciones no gubernamentales. Es tiempo que el principio de complementariedad signifique acción y no inacción.
Es tiempo que se haga justicia. Lamentablemente, por Venezuela y los venezolanos hemos tenido que repetir las advertencias que hemos hecho tantas veces durante los últimos 10 años. Lamentablemente el régimen se ha burlado, como decía el embajador Abdala, se ha reído de tantos. Pero no nos ha dado la razón en estos 10 años de acción y de denuncia. Nos ha dado la razón como tantas otras veces en el pasado. El camino de la justicia internacional es un camino en que seguiremos insistiendo, porque las víctimas familiares, las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, las víctimas de la tortura, las víctimas familiares, las víctimas de desaparecidos y perseguidos políticos merecen justicia. Estas víctimas han sufrido años de represión y de opresión que continúa bajo la más absoluta impunidad nacional e internacional. Debemos continuar para que esta impunidad se termine. Ya hace un mes de la elección. Es una elección que en términos del régimen está marcado por la no verificación y la no presentación de evidencias. Hemos estado en contra del dictamen del fallo del Tribunal Supremo de Justicia, hemos estado en contra de la actuación opaca del Consejo Nacional Electoral. Al día de hoy, el CNE continúa sin publicar resultados desglosados, como si lo ha hecho la oposición. Contrasta la apertura de unos con la opacidad de otros. Debería el sistema público responder a esto. Definitivamente, como señalaba el panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas, el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles, la divulgación de sus resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas. Obviamente que no es un resultado confiable. Definitivamente, a un mes que se cumple hoy de esa elección, podemos decir que en términos del régimen venezolano todo sigue sin verificar y sin documentar. Sin documentar los votos, sin documentar las actas, sin verificar las mismas, sin verificar el ataque cibernético, entre comillas, ataque cibernético, sin evidencia ni verificación ni prueba presentada por parte del TCJ para dictar la sentencia, sin auditoría de nada, sin nada, absolutamente. El trabajo de la misión de ONU, el trabajo del Centro Carte tienen que ser especialmente reconocidos. Queríamos observación, ahí estuvo, ahí están los informes. ¿Vamos a mirar para otro lado respecto a esos informes? No, definitivamente, no. Posiblemente fuera ridículo esperar que el TCJ ilegítimo venezolano impartiera justicia en el proceso electoral venezolano. Era ridículo esperar quizás, absolutamente, esperar que actuara conforme a Estado de Derecho democrático, ya que el mismo no existe hace rato. Era ridículo esperar que el CNE venezolano hiciera elecciones libres, justas y transparentes, o que aún fuera de ese marco tuviera la esencia mínima para otorgar los resultados con un sentido aunque sea ínfimo de justicia. Nada, nada. Solo la indecencia absoluta es lo verificable en este caso de la elección, del proceso electoral venezolano. Y saludamos al pueblo venezolano, que aún en las peores condiciones, políticas, económicas, sociales, sufriendo la peor crisis humanitaria de la historia hemisférica, la peor crisis migratoria en la historia hemisférica, todavía sigue teniendo reflejos democráticos y sigue creando alternativas democráticas. Venezolanas, venezolanos, ustedes merecen mi más absoluto respeto. Y lamentablemente por ustedes hemos tenido que repetir las advertencias que hemos hecho tantas veces durante los últimos 10 años. La OEA siempre ha sido camino para sostener la democracia y ha hecho diversas transiciones pacíficas. En nuestra intervención pasada señalábamos un par de casos nada más de Guyana y Guatemala. Siempre que ha sido llamada a actuar lo ha hecho bien. La OEA tiene más crédito al respecto que nadie, tiene más acreditado que nadie, y sigue y va a seguir abordando el tema de Venezuela hasta que se dé esa posibilidad de democracia en el país.
y seguiremos también recorriendo el camino de la justicia internacional. Seguiremos insistiendo con este instrumento, porque víctimas y familiares de víctimas de cada uno de los crímenes de lesa humanidad merecen justicia, porque 10 años de impunidad es demasiado impunidad.